Oh, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente linda, gente hermosa de YouTube. Hoy les presento los síndromes malformativos. Tú te estarás preguntando qué son síndromes malformativos. Pues bueno, ustedes ya habrán visto en fotos o en videos, etcétera, etcétera, a bebés que nacen con la cara malformada, ¿sí? Con el rostro como que deforme. ¿Por qué por qué pasa esto? Pues bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy, del síndrome malformativo, cuando algo se malforma. Sí, cuando algo está malformado, como su nombre mismo lo indica, malformativo, mala formación. Sí, cuando algo no se logra formar bien, pero está formado. Pues bueno, em, como sabemos, nuestro cuerpo, al igual que todos los seres vivos, tienen unos ladrillitos de la vida, por así decirlo. Son los ladrillitos que nos permiten vivir. Sin esos ladrillitos, em, no podemos vivir. Esos ladrillitos tan pequeñitos y tan fundamentales al mismo tiempo, se llama célula. ¿Sí? Em, las células forman parte fundamental de nuestra vida porque las células, cuando se reproducen muchas veces, llegan a formar tejidos y los grandes tejidos llegan a formar órganos, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien claro. Así que las células son algo fundamental en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en todo son fundamental las células. Sin células no podemos vivir. Es más, necesitamos células para defendernos de agentes extraños. Sí, así que las células son algo fundamental para nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que las células en su interior tienen muchos componentes llamados cigotos. Pero hay uno en especial del que vamos a hablar hoy, del núcleo. Pero no nos vamos a centrar mucho en el núcleo, sino lo que contiene el núcleo, o sea, el ADN. El ADN es el que le da las instrucciones a las células, el que le dice a las células cómo se van a reproducir, ¿sí? El, el que le dice a las células con qué rapidez lo van a hacer, ¿sí? Todo, todo eso te lo dice el ADN, ¿sí? El ADN es algo fundamental para, para que nuestras células puedan llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Más allá de describir nuestro aspecto físico, el ADN es algo fundamental que todos tenemos, ¿sí? Pues bueno, ¿qué tiene que ver el ADN? Resulta que el ADN está adentro de la célula, como lo vimos recién. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la célula se divide en dos? ¿Qué pasa cuando la célula se divide en dos? Pues bueno, cuando la célula se divide en dos, hay un riesgo enorme. ¿Saben por qué? Sobre todo cuando em, hay fetos que recién se están formando y las células se tienen que dividir para que el feto vaya tomando forma, para que se le vayan formando los órganos internos, los órganos vitales, para que se le vaya formando todo lo que necesita para vivir. Pues bueno, esa es la función que hace cuando la célula se divide, ¿sí? Es algo fundamental, sobre todo en el desarrollo y la formación de un ser vivo. Bueno, de un ser vivo no, porque de las plantas no tengo mucha certeza. Bueno, prosigamos. Em, ¿Cómo se da este proceso? Pues bueno, las células se dividen en dos, y atención con esto. Cuando las células se dividen en dos, van a haber dos células, ¿sí o no? Y cuando hay dos células, hay un gran problema.
solo tenemos un ADN. Y es el ADN que está en la célula madre. Así que para que ese ADN también esté en la célula hija que se acaba de formar recién, ese ADN tiene que copiarse. ¿Sí? Ese ADN tiene que replicarse tal cual como está. Tal cual como está, ese ADN tiene que replicarse con todo y todo. O sea, no puede haber ni un error en la copia, ni uno. Entonces, cuando no hay ni un error en la copia, todo bien. Tenemos dos células con dos ADNs exactamente iguales y por lo tanto el individuo no va a tener problemas. Pero ¿qué pasa cuando ese proceso de copia del ADN falla? ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, aquí viene un gran problema. Porque cuando se está copiando el ADN y se copia algo mal, por lo menos una letrecita que se copie mal, una, ya, es suficiente para causar el caos. Solo una letrecita que se copie mal es suficiente para causar el caos. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde vienen, por ejemplo, las mutaciones de los virus. ¿Sí? ¿Sí ven cuando los virus se hacen más resistentes a un antibiótico? Es porque mutaron. Y mutaron debido a que el ADN se copió mal. Pero ojo, cuando el virus muta, atención con esto, tiene dos caminos. O se hace más fuerte a los antibióticos o el virus muere. Solo esos dos caminos tiene el virus para cuando se replica mal un ADN. O muta y se hace más fuerte o muere. Pues bueno, lo mismo sucede con los seres vivos. Bueno, con los seres vivos no, porque ya les digo que no estoy tanto de plantas, o sea, más estoy acostumbrado a los animales, así que seres vivos como que... Bueno, yo me entiendo. Eh, como les seguía diciendo, cuando el ADN se copia mal, recordemos qué función tenía el ADN. El ADN era el instructor de las células, ¿sí o no? Les decía cómo tenían que dividirse, a qué velocidad tenían que dividirse, etcétera, etcétera. Cuando el ADN se copia mal, allí es donde las instrucciones también van a estar mal. Entonces, como las instrucciones de las células van a estar mal, entonces las células se van a dividir mal. ¿Y qué va a pasar con esto? Y pues bueno, allí es donde vienen los problemas. Como las células se están dividiendo mal, allí es donde el rostro de la persona por lo general, sí, por lo general se ve que el rostro se deforma, pero el rostro del individuo que se está formando se comienza a deformar por este problema del ADN. El rostro se comienza a deformar, tiene muchas malformaciones, muchas deformaciones, etcétera, etcétera. Algunas veces se lo trata con cirugía, pero la mayoría de esas veces esas cirugías son muy peligrosas. ¿Por qué? Y porque el individuo, recordemos que acaba de nacer, ¿sí? Porque este riesgo más se da cuando el individuo se está formando, ¿sí? Cuando el individuo recién está dividiendo sus primeras células. ¿Sí? Cuando el individuo está dividiendo sus primeras células, allí es donde tiene esos problemas de nacer con malas formaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso nosotros vemos más a bebés recién nacidos que tienen la cara deformada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es a riesgo
se da con mayor frecuencia para los individuos que recién se están formando, así que nacen con la cara deformada, etcétera, etcétera, ¿sí? Con malformaciones. Conclusión. ¿De dónde vienen las malformaciones? Pues bueno, toda la culpa la tiene el ADN. Bueno, en parte, pero no tanto. La culpa más bien la de tener eh, la copiadora de ADN. Sí, porque en cada célula hay una copiadora que ignoro ese nombre por este momento, pero su función principal es copiar el ADN. O sea, está el ADN y le dicen, oye, toma este ADN, tienes que copiarlo tal cual. Entonces dice, ah, ok, lo copió tal cual. Y según ella, lo copió tal cual, pero una letrita lo copió mal, pero lo copió bien según ella. Entonces esa mal copia va a la célula hija y cuando esa célula hija se comienza a dividir, por más que se divida bien, por más que se copie bien el ADN, esa copiecita que estuvo mal va a estar mal siempre. Y cuando esa célula eh, contiene un ADN que está mal copiado, que va a estar mal, eh, por más que se copie bien. O sea, si el original copió mal el ADN, es como un examen, ¿sí? O sea, no creo que hagan esto, pero en un examen, eh, por ejemplo, una persona le pasa su examen a otra persona para que lo copie. Entonces, esta persona ve que recibió el examen, lo está copiando, pero copió mal una parte, lo copió mal. Entonces dice ya, ok, ya lo copié, muchas gracias. Entonces vienen otras personas para copiar el examen de la persona B que está mal. ¿Y qué va a pasar? También va a estar mal ese examen de las personas que están copiando. O sea, si yo copio un examen que está mal, me va a ir mal. Ujú. Si yo copio un examen que está mal copiado, yo también lo voy a copiar mal por más que me esfuerce. Ojo, no les estoy incitando a copiar el, el examen. Sí, solo les estoy explicando con un ejemplo de cuál sería el problema si la célula se divide mal. Entonces esa información va a estar mal, ¿sí? Ese ADN va a estar mal, ¿sí? Entonces, em, como ese ADN está mal en una célula, cuando esa célula se divida, va a estar ese error va a estar ahí, y allí es donde las instrucciones van a estar mal también. Sí, y cuando las instrucciones están mal, pues bueno, allí es donde surgen los problemas, allí es donde surgen las mutaciones, allí es donde surgen los síndromes malformativos. Chau, chau. Es un trastorno malformativo múltiple congénito. Se determina por sus características faciales en asociación con el retraso del crecimiento pre y postnatal, retraso mental de nivel variable y, en algunos de los casos, anomalías de partes superiores. Muchos de los síntomas se pueden mostrar en el nacimiento o a muy temprana edad. Entre las características más comunes son bajo peso al nacer, que son aproximadamente 2.200 gramos, también un crecimiento retardado y baja estatura. En las características faciales encontramos que las cejas se suelen unir, las pestañas son muy largas, la nariz es muy pequeña y los labios son muy finos. También otras características frecuentes son el pelo excesivo, manos y pies pequeños, unión parcial entre el segundo y el tercer dedo del pie, también mucha dificultad al momento de alimentarse, también anormalidades en los miembros que consiste en la falta de un dedo o más en los pies.